En su reciente, uno dice reciente porque fue tal el evento que todavía quizás durante un año de lo único que hablaremos fue de que el presidente Clinton pasó Hillary unos días en Venezuela. Y como buen político, él quiso usar un término muy venezolano, y toda la prensa, la radio, la televisión se lo celebró mucho, porque además tiene mucho carisma, y él decía, Venezuela está chévere, Sudamérica está chévere, y a mí me dio eso muchísima tristeza. No por el presidente Clinton, porque me pareció que él estaba diciendo lo que llaman los speechwriters, el que le dice lo que debe decir en cada país, lo dijo muy bien, y fue pues muy unánime, pero a mí como venezolana me di cuenta que eso lo que significa la pobreza de idioma, la pobreza de expresión que tenemos los venezolanos. Cada vez, ¿cómo estás tú? Chévere, y eso está chévere, y tal cosa es chévere. Y eso realmente me apena por lo que llaman pena ajena y por lo que está produciendo nuestras escuelas y nosotros los venezolanos. Porque el lenguaje sí es verdad que cambia con el tiempo. Yo el otro día dije, yo voy a llevarle a alguien una cuelga. Y me di cuenta lo vieja que estaba, porque cuelga nadie me entendió. Y en mi época cuelga era un regalo. ¿Te acuerdas que yo le llevaba un regalo? La cuelga. Eso que yo lo digo tiene mucha relación, porque Oscar Llanes, mi maestro Oscar Llanes, se atreve a decirle a la gente que si hay un lenguaje, escrito y que la gente hablaba de una manera más correcta, porque a ti no me parece que el chévere y todas esas cosas que reemplazan a la palabra verdadera, que el vaso, que digan ese coroto, sí. Todo eso son una pobreza. Sí, yo lo llamo comodines, porque es que el vocabulario, especialmente de los muchachos, ¿verdad?, va bajando todos los días más, porque todos los días más leen menos. Exactamente. Y entonces tienen menos palabras. Y usan lo que yo llamo palabras comodines. Por ejemplo, el chévere sirve como para 30, 40 cosas. Eso está chévere. Y hay alguien que le agrega algo más, que todavía es más grave todavía contra el idioma castellano. Dicen chévere cambur. Ah, chévere cambur. Sí. Pero el cambur sí es verdad que han pasado las generaciones y lo que sigue siendo más buscado, ¿no? Y sigue siendo más buscado, pero ya los jóvenes no saben lo que significa cambur. Fíjate que ya ellos no dicen estoy encamburado. No, ni nadie dice tronco de cambur, como se decía antes. No tronco de cambur, sino tronco de cambur. Ya la palabra cambur ha ido desapareciendo como puesto, pero para nosotros el cambur es lo más importante. Los puestos han desaparecido. Han desaparecido. Mira, yo paso frente a una cosa maravillosa, se está construyendo la Galería Arte Nacional, por fin le veo que las vigas ya no se están haciendo de todo. Y hay como 2 manzanas o cuadras, como decimos nosotros, llenos de gente que amanecen, porque yo llego relativamente a las 7, pero que están desde muy temprano buscando trabajo, aunque dice completo, no busque. Lo que quiere decir que hay también un inmenso desempleo en Venezuela. Sí, todos los días aumenta el índice del desempleo. Con el agravante, Sofía, de que el venezolano no está capacitado para las necesidades del momento, porque todos los días la técnica se va desarrollando y se requiere más gente calificada. Y el venezolano piensa que está todavía en 1937, que él es toero. Entonces el muchacho humilde, que generalmente abandonó la escuela a los 3 años en primaria, entonces aprende un poco de albañilería, un poco de herrería, un poco de mecánica, pero no es un gran mecánico, ni un gran herrero, ni un gran albañil. No. Entonces cuando tú lo vas a emplear, le dices, ¿qué sabe usted? Y él te dice, yo sé de todo. Entonces es lo que llamamos los venezolanos toeros. Pero esos toeros, por lo menos en el momento dado, resolvían cosas. En aquella época sí. Además, tener a Oscar Llanes, para mí es verdad, es un reto, porque si le debo, lo poco que yo creo que soy es que reportera se lo debo a él y al equipo. Somos reporteros, claro, y tú sigues siendo una poderosa reportera. Yo sí creo que soy reportera. Tú vibras, Sofía, tú sigues vibrando. Y me lleno de gloria. Y estás cubierta de gloria. Yo no me lleno. Pero uno las cosas, estábamos diciendo las cosas que inventábamos, de todo eso vamos a hablar. Pero el maestro sí, porque yo empecé como reportera de Últimas Noticias. Sí. Y yo le decía, pero ¿qué edad tenías tú? Porque tú eras jovencito en aquel entonces. Sigue siendo muy joven.
pero eras jefe de redacción o tenías un cargo muy Jefe de importante. información. Jefe de información y Sí, mandabas a hacer todas sí, aquellas porque cosas. te recuerdas Pero- que el jefe de información era como el sargento en las Fuerzas Armadas, era el hombre que tenía que disciplinar a la tropa de reporteros. A los reporteros los llamábamos en aquella época caballos. Caballos, los Sí, caballos. existía el famoso caballo Acosta, ¿no te recuerdas? ¿Cómo no? Es decir, recordar, y Venezuela no tiene memoria para la historia, pero tiene mitos, y justamente vivimos más de los mitos que realidad. Y si algo, además de su calidad de periodista, su calidad de vibrador, de periodista de verdad que sienta la noticia, es que él nos hace un poco de la historia que necesitamos para tener algo que tampoco tenemos, que es tradición, Sí. que sí tienen los colombianos y que sí ¿Cómo tienen no? los peruanos, Los peruanos y que lo tienen. y cómo no, nosotros Sí, no sí. tenemos, nosotros tenemos mitos, que también Sí, intocables, claro. porque Pero históricamente no tenemos, sí, pero no tenemos tradición. no tenemos. Entonces, a Y lo través grave de de sus eso, libros, Sofía, es que como eso se comunica y ya se perdió la imagen del abuelo, porque hoy las abuelas son jóvenes, las abuelas hoy exhiben bikini en Puerto Azul y en todos los sitios. con la hacen ayuda un bikini. poquito con de la lo ayuda que- quizás de de los la- recursos de la de la- medicina moderna sí. y de la cirugía. Pero lo cierto es que las abuelas y los abuelos eran los que antes contaban historias en las casas. Y eso ha desaparecido porque no saben historia. Entonces está el país como huérfano de lo que yo llamo la historia del pasado inmediato. Y eso ha gustado mucho, y ha salido varias ediciones, sale Oscar en programas de televisión, porque aquí de repente las cosas desaparecen, porque Sí. como entonces decía Oscar, a pesar de un alto cargo y de una magnífica casa que fue mi casa y es mi casa mucho tiempo, que es Venevisión, es asesor, nada Sí, menos sí. que asesor. Sí. Y sin embargo, él habló el otro día en una entrevista de eso, de lo que somos nosotros, los reporteros, los jefes de redacción o en otro cargo, y de lo cual está hablando en este momento en el teatro una muchacha muy joven que se llama Mónica Montañez, Ajá. que es la voz sin voz, la gente cuando se queda sin voz, esos reporteros que nos votan Sí. de un día a otro y uno no sabe por qué. Pero sigue siendo reportero y su problema es que no tiene a dónde Pero, llevar la noticia. entonces uno se desespera por dentro y se queda sin voz. Por eso yo no he visto la obra, pero la invité aquí a estar con nosotros. Y resulta eso, que Oscar Llanes, bueno, ¿cómo no? Entonces publicaba un libro y uno iba a la presentación de su libro, pero ha adquirido no solamente voz, sino se han dado cuenta lo importante que es su voz. Y tiene un programa, pero eres asesor. ¿Qué es eso? Porque en nuestra época uno no asesoraba a nadie. A nadie, no, eso es nuevo. ¿Qué asesoras tú? Yo diría que el asesor ¿Qué haces viene ahí? siendo lo que es en el sentido militar el inspector general de las Fuerzas Armadas. Que va Oye, a un cuartel, pero escucha oye, esto, cuéntame. no va a un cuartel y ve que la comida está mala. Y entonces se limita a decir, la comida está mala, las caraotas están viejas y el arroz no tiene mantequilla. Pero como no tiene mando de tropa, él no puede cambiar ni la caraota ni el arroz. Entonces, el asesor se limita a observar y a decir las cosas que están ocurriendo. Cuando los jefes son inteligentes, aprovechan al asesor. Cuando los jefes no quieren remediar la situación, no toman en cuenta al asesor. Pero el asesor es como una especie de periscopio. Por ahí viene un torpedo. No, pero también es muy bueno, porque entonces en el currículum ser asesor de una cosa tan importante. no, es muy de una cosa importante, muy importante. claro. Ahora, todo asesor sabe que nadie le hace caso, ¿no? Nadie le hace caso. Y es un puesto muy peligroso. Porque cuando las cosas salen buenas, como es obvio, es el dirigente. ¿Verdad? Pero Y cuando las cosas salen salen malas, malas, es culpa del asesor. Ahora, como una de las cosas que tiene que tener toda empresa son asesores, porque eso, el número de asesores indica cuán preocupados están. Sí, y para cuán que las importante cosas- es la empresa. Cuán importante es la empresa. Pero él básicamente es un reportero. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo haces tú? ¿Tú asesoras también la prensa? No, No. no, ¿No quisiste? no quise, yo no quise meterme en ese terreno, porque me parece que es volver otra vez, ¿no?, a una cosa que yo hice y que amé mucho. Yo creo que la vida del hombre, y tú has cumplido con eso, la vida del hombre es como el cohete que sale a la luna, es decir, que el cohete que llega a la luna no es el mismo cohete que salió de la Tierra. Entonces fíjate tú, Sofía, cuando tú hacías la columna Viperinamente, tú tenías Ay, otras yo no me acordaba preocupaciones. de esa. No, lógico, tenías otras preocupaciones, pero luego más adelante, ¿verdad?, cuando tú vas a hacer tus grandes reportajes en élite, etcétera, etcétera, ya es distinto.
Y luego después cuando tú regresas de París, ya eres una mujer totalmente diferente. Y cuando invades la televisión, también. Ah, eso me gusta mucho. No, es que es así. Nosotros hemos ido evolucionando, no seguimos en el mismo sitio. Aunque nosotros creemos que estamos haciendo lo mismo, no estamos haciendo lo mismo. Ni deberíamos, porque sería... No debemos hacer lo mismo. Porque sería muy malo. Pero yo no puedo, tú sabes, me siento así incómoda de no decir las deudas que tiene uno. Uno tiene que ser un buen pagador. Y a mí ese es cosa que se llama televisión, me seduce, me fascina, claro. Y eso es lo que yo creo que es muy malo, porque los dueños de planta y de periódicos saben que eso me seduce. Entonces, saben que termino, que si me dijeran que no me pagan nada, como que también lo haría, ¿no? Bueno, eso es lo malo. Pero a eso estamos condenados todos, porque es una cosa que nos gusta tanto, porque la diferencia que hay entre quien hace un oficio que sea de su agrado y el que hace un trabajo por obligación es esa. Por ejemplo, tú aquí estás disfrutando. Pero yo estoy aquí disfrutando. Claro. A lo mejor ustedes no están disfrutando, yo creo pero que yo sí. estoy disfrutando. Los muchachos saben si están disfrutando. Pero ¿por qué? Porque nos gusta el trabajo. Entonces, en la medida en que a uno les gusta el trabajo, yo creo que una de las cosas que deben lograr los padres es que los hijos tomen profesiones en las cuales se sientan cómodos. Y que no los obliguen a hacer cosas que Exacto. No... ¿Qué ganas tú con obligar a un muchacho a que estudie medicina? Y a ese muchacho no le gusta eso. Entonces le vas a amargar la vida, ¿no? No, y además será un mal médico. Y va a ser un mal médico, claro. Pero no seremos por lo menos malos comunicadores al decir que nos hemos comunicado, Oscar y yo, por el teléfono. Este chiquitico es tan bueno como este un poquito más grandecito, porque ambos son un movilnet. Porque realmente hay una cantidad, ahorita le agregaron un número más, pero no un número más, sino muchísimos servicios más, porque la cantidad se empeña en mejorar sus servicios para su gente. Me acuerdo de eso que de decir, de acuñar cuñas, yo le acuñé cerca a la gente y acorta las distancias. Por lo menos tú y yo hablamos por teléfono para esta invitación. Claro. Pero el agradecimiento es que yo creo que Oscar Llanes, haciendo un programa, invitó, eso yo lo he contado una y más veces, pero los cuentos son los mismos siempre, a Bárbaro Rivas, a nuestro gran Bárbaro Rivas, a un programa. Y como que ha debido faltarle a alguien importante, me invitó a mí. Como periodista. Como reportera. Y yo empecé a hacerle unas preguntas, pero yo no conocía cómo se hacían esas cosas. Yo no había ido nunca a una televisión ni nada. Estaba asustadísima con Llanes. Y Bárbaro Rivas no, porque me gustaba siempre. Bueno, ahí saqué dos cosas. Una proposición de matrimonio de Bárbaro Rivas. ¿De Bárbaro Rivas? Y una proposición de un canal para ir a la televisión. Exacto. De manera que te lo debo a ti. Porque Bárbaro Rivas, cuando vio a Sofía, entonces comenzó a decir de pronto, hablando con él mismo, que es una cosa que es un gran efecto en la televisión. Sí, porque era verdadero. Sí. Entonces, inmediatamente viendo a Sofía que le hacía preguntas, dijo, Sofía está bien buena, y se frotaba las manos. Todo eso causó un gran impacto. Y que se quería casar conmigo. Y insistía el moderador. Me levanto. Llevarlo hacia otras cosas. Y él, no, es que Sofía está muy buena. Qué gran pintor. Pero por fortuna reconocido, aunque nunca disfrutó de... Él disfrutó del dinero que llegaron a cobrar. Mira, inclusive en los momentos en que cobraba en aquel entonces 2, 3 mil bolívares, que hoy día pues valen 5 o 6 millones. O más, si se encuentra uno bueno. Sí. Yo los pagaría si encuentro uno bueno, y si los tuviera. Para el museo también, hay que decir, pues si no dicen... Bájate de la mula. Bájate de la mula. Yo lo seguía visitando con Juan Calzadilla y los que queríamos apetar. En una casa muy humilde. No, cerro. Y además se le conviaba por lo que los muchachos no saben. Los que dicen, ¿cómo se llama? Che, no saben lo que es miche. Se le cambiaba por miche. Sí, cómo no. Le llevaban una botellita de ron. Le llevaban una botellita de ron. Entonces, muchacho, llévate esta. Entonces él daba su cuadrito. Hay muchos, después ahora hay muchos falsos Bárbaro Rivas. Ahora, Oscar Llanes sigue escribiendo como en máquina o en... No, yo sigo escribiendo en máquina. Y no me avergüenzo, yo sigo escribiendo en máquina. ¿Con cuántos dedos? Con todos mis dedos. Pero ¿sabes mucho más? Yo sigo con una cima y con dos, pero yo me siento muy cómodo pero en la sé usar la procesadora. Claro, sí. Hasta ahí llego. Sí, pero yo te digo sinceramente, yo en la máquina me siento más cómodo. En la máquina manual,
porque hay unas máquinas de escribir que son eléctricas, no, esos son que horribles. ya son antiguas, No, pero tú sabes por qué no sirven sirven las eléctricas cuando Sí. eran su tiempo. Porque a mí me parecía que eran como esa gente que te pide constantemente. Cuando Sí. tú parabas de escribir, ellos seguían haciendo Sí, un ruido seguían, y horrible. el carro corre, Y el todo carro, eso, entonces no. uno decía, pues yo no puedo, no me viene la idea, no puedo. Sí. La Pero la aceptación- máquina es fundamental. La máquina de escribir es fundamental. fundamental. Para mí es fundamental. Fíjate que uno de los mejores entrevistadores americanos, creo que Larry King, en uno de sus sets, tiene su máquina de escribir No, con lo ¿cómo cual no? le produce. Y uno cuando va a los periódicos norteamericanos hoy en día en las redacciones, además de todos los inventos del mundo y de todos los descubrimientos y las Es que ahí no se va la están las corriente, máquinas. Sí, están las máquinas no de se escribir. pueden ir los datos que tú tienes, Lógico. porque fíjate que las casas serias de venta de los más modernos aparatos, de todas maneras deje algo escrito, Sí. porque o se puede borrar, o se puede ir, ¿Cómo no? o lo pueden robar la idea. Claro, lo que Déjelo ocurre con escrito. las agendas, la gente que tiene las agendas electrónicas, que evidentemente eso es un triunfo, usted no tiene que estar anotando, sino marca, está, pero de pronto se equivocan y se borró Bueno, todo. además, por ejemplo, si tú escribes Llanes, Exacto. y lo escribes con Z porque a una gente Sí, se sí, le sí. ocurrió, y es Llanes, ya no te aparece. Entonces tú te Aparece. desesperas, ¿dónde No aparece, encuentro el sí. número de Llanes? Y ¿no? por un error puedes perder de pronto 800 teléfonos, 900 teléfonos. Entonces, el escribir, tú dirías, por esa cosa tan horrible que tú hubieras dicho, mira, eso es una pregunta de mal reportero, eso es pedir consejos. ¿Qué le dirías tú a un reportero que está angustiado, que sale de la universidad y, bueno, ya se quitó eso de Sí. prensa, radio, ¿te acuerdas que era, sí. ya eso no, ya ahora salen periodistas? ¿Qué debe hacer para ser un buen periodista? Porque hoy día el que escribe deporte no escribe cultura, Sí, existen las el que escribe especializaciones. obituarios no escribe sociales. Entonces, están perdidos. Yo recuerdo que tú a uno lo mandabas a hacer absolutamente todo, a inventar todo. ¿Qué le dirías tú a un muchacho? Lo primero que yo le diría, porque veo que ese es el gran pecado de los medios de comunicación hoy, es verificar. Antes nosotros verificábamos todo. Entonces yo creo que la primera función Y de un corregían. reportero, exacto, es verificar. Hay un principio de un diario norteamericano que yo lo he hecho mío. Dice, si tu mamá te dice que te quiere, verificarlo en otra fuente. Sí, es así. El periodista hoy en día no verifica. Por eso es que hay tantas reputaciones que se destruyen. Y por eso hay tantas informaciones equivocadas. Porque el periodista hoy, el muchacho sale y le dicen de pronto, mira, el presidente de la República está allí, está ahí tomándose un café en la esquina de Bolero. Y él, de muy buena fe, ayer el presidente de la República dejó el Palacio de Miraflores para tomarse un café en la esquina de Bolero. Él es incapaz de ir a la esquina de Bolero y preguntar, aquí vino el presidente de la República. ¿Tú no te recuerdas la anécdota aquella de Stanley y Livingstone en África? Cuando él va a buscar al hombre blanco. Y el tipo llega al África, a una zona en donde no había ningún hombre blanco. El hombre blanco ahí tenía que ser el que estaba buscando. Y cuando lo vio le dijo, ¿es usted el doctor Livingstone? Presumo. Bueno, esa es la realidad. Hay que confirmar Ahora, todo. tú tienes que confesar, cosa no sé si te confiesas o no, que tú sí que le mandabas a tu reportero a inventar cosas para vender periódicos. A imaginar sobre hechos reales, Sofía. Acuérdate los monstruos que nosotros... No, pero los el monstruos monstruo de la... Había uno, el monstruo de Naguanagua. Eso, ¿cómo no? Eso lo hacía Usted quita enseguida. el monstruo que decía que sus huesos eran blandos, como gelatina. ¿Cómo no? Y Era entonces impresionante. una muchacha lo vio cerquita de su casa, ¿no? Y el nudista, chico. ¿No te recuerdas del como- nudista? sí, sí. El nudista que salía, el nudista salía en todas las parroquias de Caracas de noche y él tocaba en las ventanas y las muchachas decían que cuando el toquido, ¿no?, era fuerte, tenían que correr porque era que el nudista se iba a meter en la casa y la pobre muchacha iba a hacer noticia. En cambio, cuando el toquido era suave se quedaba tranquilo. La verdad es que hoy día la gente, los que leen periódicos, e igualmente los que leen las noticias por internet, leen los titulares, al fin y al cabo. Que por cierto, ese es ¿Qué un peligro. diferencia? Eso es. ¿Qué diferencia? Porque ustedes, Eso es un ustedes peligro. los jefes, los periodistas, Nelson, etcétera, titulaban junto con nosotros. Claro, claro, pero tú sabes el peligro que tienen lo de los títulos en los periódicos hoy en día y tú lo debes haber observado. Bueno, y los que sufren. nuestros políticos, como solo leen títulos, igual que el resto de los lectores, están gobernando el país y formando opinión a base de los títulos. Porque el hecho de que uno de ustedes no sea periodista y lea los títulos, bueno, está bien, no quiere leer y leer títulos.
Pero tú no tienes una responsabilidad de gobierno, pero que tú seas diputado, seas senador y te formes opinión a través de los títulos. Observa que muchas veces las declaraciones se basan exclusivamente en lo que dice el título. Pero además, fíjate que además nosotros, muy peligroso, los periodistas, somos los culpables de todo. Esos son los periodistas que lo dijeron. Entonces nos han obligado a hacer algo que no me gusta, yo supongo que tú mucho menos, que es que uno va a dar o recibir declaraciones y pone su grabador. Porque si no, ¿cómo hace tú uno? Tienes miedo porque al día siguiente te pueden Dicen, no, yo no dije eso. Sí, yo no dije eso. O yo no quise decir eso. O usted me interpretó mal. Usted me interpretó mal. Que es la defensa que tiene el político. Cuando el reportero lo acorrala, especialmente en el mundo de la televisión, y le pregunta, oye, doctor, que usted dijo tal cosa. No, yo no lo dije. Pero, doctor, si eso apareció en el Nacional o apareció en el Universal. Ah, no, esa fue una interpretación del periodista. Y además, una consecuencia es decir, no somos nada, pero a la vez somos un cuarto poder. Que entonces, mire, es que yo quiero hacerlo también, yo estoy haciendo un hospital maravilloso, pero los periodistas no me han interpretado. No me dan la oportunidad de explicar eso. Porque me ponen otro título. Me ponen otro título, me ponen otro número, le quitan o le ponen un cero. Y la censura. Sí. Bueno, yo te voy a decir... A ti te ha tocado todas las épocas. Sí, yo te voy a explicar claramente, ¿no? Es evidente que censura en el sentido clásico, tradicional, de las dictaduras no la hay en Venezuela, pero es evidente que siguen las eternas quejas del gobierno, que son un medio de presión. Y los anunciantes. Y los anunciantes. Es decir, que de todos modos, esa libertad de que habla la Constitución virtualmente no existe. Ahora, claro, hay un peligro, ¿no? La manía que tiene este gobierno de la información veraz. Porque yo me pregunto, ¿quién va a establecer, quién es el árbitro que va a decir que esta información es veraz y esta no es veraz? Ahora, tú has estado tú eras jefe de la OSI. Yo fui jefe de la OSI. Y fuiste vocero del gobierno. Y fui vocero del gobierno. Entonces, uno sabe la importancia de lo que es vocero del gobierno, inclusive de la importancia de una mentira bien dicha. Claro. Si sabes, tú entiendes la magnitud. Tiene que salir del gabinete, sí. que lo están esperando nosotros los reporteros, sí. Y entonces ahí sí tienes que decir, el petróleo va tanto, y lo que no se puede decir. ¿Tú no crees que a lo largo de la democracia, incluyéndote a ti, sí. a veces esos voceros, no te digo, no generalizo, no para excluirte a ti o a algunos otros amigos, todos los que han sido, es lo más difícil para un gobierno, escoger el vocero correcto? Sí, es lo más difícil por una razón. El presidente de la República, cuando va a escoger ese vocero, tiene que tener un gran sentido del equilibrio. Porque si es un hombre demasiado apegado a las fórmulas tradicionales del periodismo, la imagen del gobierno muere. Muere simplemente porque el tipo no vibra. Pero si es un exagerado vibrador, el gobierno puede ir a otro lado y puede caer en el terreno de la mentira o de la exageración. Es un cargo muy difícil. Además, es un cargo ingrato. Pues al presidente, a cualquier presidente, cuando tú le dices la verdad, se molesta. Bueno, eso es... Y cuando tú fracasas, porque el gobierno fracasa... ¿Por qué no le has dicho la verdad entonces? Entonces el presidente también se molesta, porque dice que yo tengo un mal jefe de la OSI. Pero cuando sale él en todos los periódicos, dice que yo soy el presidente y por eso salgo en los periódicos. Y es un problema, un cargo ingrato. Además no están contentos nunca con el sentimentaraje que uno le da. Jamás, porque siempre hay crítica. Siempre hay crítica. ¿Por qué me sacaron eso aquí y no allá? ¿Y por qué salí tantos en primera página? ¿Y por qué no salí en primera página? ¿Por qué me metieron adentro? Entonces dices que el jefe de la OSI no cumple con su trabajo. Y resulta que el jefe de la OSI no tiene culpa, pues. Ahora, la libertad de expresión. Tenemos un caso muy reciente, que aunque en un momento dado lo interrumpa para hablar... Primero voy a hablar de la cultura, que eso, en el fondo, si hay que censurarla o no, lo que es un desastre. Y es que justamente cuando hay gente como los Pirelli, que creen en Venezuela, que están haciendo estamos en el tercer salón de Pirelli, que es cada 2 años, para menores de 35 años, que siguen creyendo en Venezuela, pues estamos haciendo el 4º salón. Vayan y vean lo que estamos haciendo la gente que creemos en Venezuela, y qué es lo que están haciendo los creadores, que son menores de 35 años, qué métodos usan, qué usan en vez del lápiz o qué usan en vez de la pintura. O a ustedes les gustaría lo que están haciendo. Comuníquese con ellos porque todos están ahí, están conversando, les van a pasar un buen rato.
en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Parque Central. Ahora, el tema que yo quería que viéramos juntos, porque tienes que hablar de eso, fue lo que produjo, que fue bueno en el fondo, es esa discusión cuando muere Lady Di. Ajá, es interesante. El tema, Lady Di. Es decir, por un lado, somos casi culpables de su muerte. Por otro lado, empiezan a discutirse si su vida privada debía ser privada o no debía ser privada. Dice, todas las cosas, es decir, ¿cómo viste tú eso? Bueno, fíjate, hay una cosa Quiero muy dejar... importante, no, es verdad, que en Europa no es problema, pero que si la trasplantamos a América Latina sí sería problema. Es decir, cuando los europeos dicen la vida privada no debe ser un recurso noticioso en Europa, se están refiriendo a la vida privada que de ningún modo va a afectar los intereses económicos o políticos de la colectividad. Porque el hecho de que una condesa se esté besando con un tipo en la playa, eso no va a influir en la vida política de Francia ni de Italia, eso, para nada. Eso yo no lo había pensado, pero es muy bien. Claro. Sí. Entonces tú tienes que creerle que el reclamo es justo, porque tú tienes derecho a tu vida privada. Tienes derecho a salir con quien te dé la gana, ¿verdad? Y yo también. Pero ya en América Latina, cuando te dicen a ti, hay que respetar la vida privada, ya es peligroso, porque la vida privada en América Latina, por las pillerías que todos nosotros conocemos, salpica áreas que no son privadas, salpica áreas de carácter político, económico, social, y ya tenemos la experiencia. No vamos a dar nombre porque todos ustedes lo conocen, sí. Pero recuerda, por ejemplo, aquella dama que se ve obligada a ir al Congreso porque su demanda de divorcio no es reflejada en ningún medio de comunicación, porque el gobierno lo impide. Eso en Europa no ocurre. Por eso yo creo que la legislación, Sofía, que va a venir a consecuencia de lo de Lady Di, fue muy va a ser bueno porque sana. en el mismo momento en que estaban haciendo toda la parafernalia, no, estaban los ingleses tan apegados, claro, al punto, la coma, de la letra exacta, de la palabra exacta, estaban discutiendo si nosotros, prensa, los paparazzi, que al fin y al cabo es otra cosa los paparazzi. Sí, es otra cosa, pero es un fenómeno de Europa. Y también aquí, en estos días hubo un pequeño incidente con un bailarín, etcétera. Sí. Fuimos culpables de eso, pero yo creo que no, porque muchas de esas princesas que son las noticias... han levantado su imagen valiéndose de esos mismos hombres. De nosotros mismos. Claro. Es decir, todos sabemos que los príncipes de Mónaco, de Carolina, etcétera, si no sale tanto en los periódicos, no percibe una cantidad importante de dinero, y que ella es vestida por tal o tal casa, significa una cantidad de dinero. Además, acuérdate que ellos tienen lo que llaman los asesores de imagen. Los asesores de imagen. Que son poderosos publicistas que le trazan un plan de combate. Le dicen a los periódicos, mira, la princesa fulana de tal va a ir con un monokini a la playa tal para tomarla para que sea noticia. Y si no la toman se siente muy desesperada. Muy desesperada. Ahora, en el caso de Lady Di, era una mujer de lo cual muchísimos ingleses, conservadores y laboristas, sentían que ella, en cierta manera, no era la imagen inglesa que se quería reflejar. Sí, no era la tradicional. La tradicional. Sin embargo, fue una cosa tan increíble que ni siquiera ni Elvis Presley, ni los toreros, ni nada, hicieron que la reina madre tuviera que ver, echar su lagrimita y decir... e inclinarse. Cuando pasaba el Pero encierro. eso es un fenómeno muy interesante. Eso es muy interesante, porque cuando el duque de Windsor, el príncipe de Gales, la Sixon, no pasó absolutamente nada de eso. No, fue echado. No fueron echados. Fue echado, y era la Segunda Guerra Mundial y lo mandaron como gobernador a las Bahamas. Sí. Y después cuando iba a Inglaterra decían que tenía que entrar por la puerta del servicio. Y la duquesa de Windsor nunca. Después, una vez creo que lo recibieron, no estoy segura. Ha cambiado. Y tampoco dejaron casar, fíjate cómo son, tampoco dejaron casar a la pobre Margaret. Sí, a Margaret con el capitán aquel, que vino en jeep a Venezuela, el hombre del despecho, el hombre le dio la vuelta al mundo. No me digas Sí, y se murió despecho, también. ¿cómo no? Y Margaret sigue campando. Sí, apareció aquí un buen día con su poderoso jeep, entró por la Guaira y tal. ¿Qué vino a hacer aquí? ¿A buscar a otra Margaret, será? Seguramente estaba buscando a una Margarita de medio pelo. Bueno, esa como que se suelta el moño, aunque tampoco ya... Sí, ya ha pasado de moda, no salen los periódicos. No salen. Otra cosa que ha alentado la vida de los llamados paparazzi es que ahora las revistas estas que llaman revistas del corazón, que no son del corazón, son del bolsillo, pagan
pagan por las confesiones. ¿Te recuerdas que antes nadie te iba a pedir a ti? Mira, Sofía, yo te doy tanto, tú tengo que pagarte tanto para contarte mi historia. No. Y existen las biografías no autorizadas que venden, pero por chorro. Sí, ese es un truco, porque eso en el fondo está autorizado. Autorizadísimo. Si eso es pelea arreglada, eso es lucha libre. Y son las que más venden y les ponen una franja. Además, no fíjate autorizada. que eso que dicen de repente, Sofía, una persona culta, eso dicen, por lo menos cuando hablan bien, cuando la cantidad de olas que me he leído, ¿no? Tú te das cuenta la cantidad de olas. Lo que está costando esa revista Lo que hoy está en día. costando esa revista. Y se agota, pese a la crisis se ¿Sabes agota. cómo se hace ahora cuando no se puede? Se pasan de mano en mano. Sí, sí. Y lo que yo quería preguntarte como fenómeno antes que Peruche, que me dice que tengo que decirles algo de la hora, es que las personas que no pueden en su vida, ni pueden rozar siquiera, ni ver una princesa, se saben los nombres de todos los príncipes, las princesas, la casa Hermès, ¿A dónde van a pasear? ¿A dónde van a pasear? No, si eso no es Mallorca, eso más bien parece tal cosa. Lo saben de memoria. Entonces es curioso, en el caso español, a mí me llama mucho la atención que un país, ¿verdad?, que tuvo los muertos que tuvo por la guerra civil, ¿verdad?, y también por los etarras que le ayudan. Exacto, que les ayudan bastante, entre comillas. Bueno, siga tan fiel a la tradición monárquica, ¿verdad?, y a la curiosidad que despierta la monarquía. Pero todos los españoles se saben de española memoria. ¿A qué peluquería va la reina? Pero lo que perdieron los ingleses lo ganaron los ingleses, lo ganaron los españoles. Sí. Pero lo ganaron los ingleses, entre otras cosas, en aquel entonces, porque son muy puntuales. Uno dice puntual como un inglés, y yo digo puntual como el que usa un Omega Constellation. Mire cómo lo digo de bien, porque la verdad es que ahí sí hay tradición. Son más de 100 años que los cupelos, más venezolanos que otra cosa, a pesar de ese apellido tan italiano, se ocupan de darle a Venezuela el reloj que nos enseñaría a ser puntuales. Pero no se puede ser impuntual en televisión, ¿no, verdad? Eso. Claro. Yo creo que una de las grandes cosas que se aprende en la televisión es que a la es hora, la puntualidad, llegar a la hora. Pero fíjate, hablando de los españoles, lo que no pudo hacer la Margaret, que Tausen vino con la princesa, con la infanta, ¿cómo se llama?, se casó con un deportista. ¿Tú te das cuenta? Claro. Esta es una monarquía más abierta. Y no es que eso, pero son muy discretos. Yo creo que son muy discretos, muy queridos por su gente. No, y la gente los quiere, la gente los quiere mucho. La gente los quiere mucho. En España el hombre común habla muy bien de los reyes. Y lo hablan todos, inclusive eso, la gente que antes era, los republicanos, hoy día es otra cosa, ¿no? Pero sí, hay... Yo creo que ya el republicano como republicano, no, eso es en el sentido de eliminar la monarquía, yo creo que murió. Ya eso... Yo creo que ya eso no existe. Ya el concepto republicano agrupa al individuo que cree en la democracia y tal, que no es franquista, que sigue luchando contra ideas pero añoran a Franco, lo más curioso. Algunos. Las masas sí, las masas sí. Las masas sí, porque Franco dejó todo, como él decía, atado y bien atado para permitir esa transición. La transición hacia el rey fue formado por Franco. Una tesis muy curiosa que la maneja también el doctor Uslar, cuando dice que el general Juan Vicente Gómez propició la transición al mundo demócrata, porque escogió a un sucesor que él sabía que no iba a seguir sus métodos, que era de San López Contreras. Nadie sabe el servicio que le hizo a la democracia el Ronquito. Sí, nadie lo sabe. Y creo que se ha cometido una gran injusticia con él, porque se habla de padres de la democracia. Si la democracia en Venezuela llegó a tener un padre, evidentemente que sería López Contreras. ¿Y por qué esa pasión crees tú que despertó y despierta Juan Vicente Gómez, que despertó Franco menos? Porque fíjate, el año pasado y este año un poco menos, se publicaron hacia una cuarentena de libros, de ensayos sobre Gómez. Sí, como no, muchos. Y es más, un fenómeno curioso que a ustedes les va a llamar la atención. Cada vez que un periódico o una revista publica una portada del general Juan Vicente Gómez, aumenta la circulación de la revista. Es decir, Gómez vende es asombroso, es como la reina de belleza vende. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, a mí me preguntaron por qué nosotros no ganábamos en las grandes bienales de pintura, etcétera, y porque no las preparamos como las mises, lo que hace Osmel, ese gran mago que es Osmel. Tú necesitas formar un Osmel allí en el museo. Un museo para que vaya a las grandes exposiciones, sí, para que ponga algo de show, de cosas. Yo tengo, por cierto, que nuestros pintores, creo yo,
tú que eres una experta me puedes decir, y ahora No soy soy yo que le voy a hacer una experta. pregunta a Sofía. No sería Sí. reportero si no me preguntan. Es que a mí me da la impresión de que nuestros pintores van a esas grandes exposiciones sin leyenda, sin historia, que no hace falta. Es decir, es fulano de tal, pero la gente no sabe quién es fulano, ¿verdad? Soto sí es una excepción, todo el mundo ve Soto, comenzó No, a tocar Soto es un gran guitarra. creador, Soto es un Claro, gran sí, creador. es distinto, pero los demás van, como dirían en el llano, a pelo. Lo que a mí me preocupa, porque yo no debo hablar de pintura porque es difícil, es que son pintores para un evento. Es decir, Sí. hay una bienal en Venecia, entonces, en cambio los pintores, los escritores, los reporteros, son de todos los días. Sí, están todos los días presentes. Todos los días en eso. Si Y no, están perseverando. que están perseverando. Y les dan un tubazo e insisten que y siguen siguen, buscando la noticia. sí, siguen buscando Y la esos noticia. pintores son eso. Perdieron un premio y están en el otro evento. Sí, están en el otro evento y Sí. están viendo ver qué hacen. ¿Y qué hacen? Y también la influencia de las revistas que hoy día, justamente a través del internet, Sí. a través de las revistas, ellos quieren estar a la moda. Pintores, escritores, periodistas. Sí, sí, sí. Es decir, en todo eso hay una falta de autenticidad. Sí, hay. Es decir, hay lo que yo llamo un empaquetamiento fabricado. El envoltorio del producto se fabrica. Esto es muy importante. ¿Por qué las medicinas genéricas no tienen la popularidad que tienen los remedios patentados? Es por el envoltorio. La gente es vanidosa, prefiere comprar Pero un producto también- con su cajita y tal, a un producto que no tiene nada y que viene en un sobrecito. Bueno, en casi todos los países la gente vende los productos genéricos Sí. y además, por ejemplo, si el médico te manda 10 pastillas, tú no tienes que comprar la otra caja, No, sino te cobran tus te 10. cobran por las 10 pastillas. Que es lo que- correcto. que es Entonces lo correcto. nuestros artistas no se preocupan, ¿verdad?, por un buen envase, por un llamativo envase. Entonces van como ellos son. Y hoy en día el mundo ha cambiado. Por ejemplo, el caso de Picasso. No vamos a discutir si Picasso es un gran pintor o no. Todos sabemos que era un genio. Pero, ¿te recuerdas el envase? Vamos a utilizar ese término profano que tenía Picasso, ¿no? Pero Las frases, lo que decía, cómo vivía, Pero cómo es actuaba. una vez más el qué y el cómo. Sí. Es decir, el artista tiene que tener un qué y un cómo, ¿no? Lógico. Cuando tú haces una noticia Sí. y la tienes que explicar, es porque la noticia no está bien escrita. no está Cuando, bien escrita. cuando el titular tú dices lo que yo quise decir Sí, en sí, el sí, no. titular era. Bueno, hay una prueba. Yo sé que tú la has hecho. Y claro, ustedes que no son periodistas no la han hecho, pero que nos están viendo que son periodistas lo han hecho. ¿Qué es esto? Cuando tú escuchas un discurso, ya automáticamente tú sabes qué título va a llevar ese discurso. Es que uno titula todo. Estás oyendo a alguien hablar y dice el título es este. Pero de pronto, cuando tú escuchas un discurso y no se te ocurre ningún título, es porque el discurso es malo. Eso sí es verdad que pues, eso es auténtico. Eso es- Tienes entonces que ponerte a pensar sobre la actualidad venezolana. Habló fulano de tal ayer, eso es malo. Porque lo correcto es que se diga, aumentarán los sueldos, dijo fulano de tal. Ahora, un hombre que escribe este libro, que se lee tanto, que yo no sé cuántas ediciones lleva, así son las cosas, para Oscar Llanes, que es un vibrador, que lleva la edición número 13, es esta, Sí, la que sí. tú me regalaste, que dice muy lindo: para Sofía, con las vibraciones ultimeñas de los viejos tiempos Sí, y de los chica, nuevos sí. tiempos, estamos hoy Sí. y en televisión. ¿Tú tienes nostalgia? Bueno, hay cierta nostalgia que es bueno conservarla. Cosas que eran muy buenas y que nosotros podemos recuperar todavía. Por ejemplo, recuerda, por ejemplo, que el periodismo en aquella época era una aventura, pero era una gran aventura, como en el cine. Nosotros éramos héroes. El periodista era un héroe, salía a buscar una noticia. Nosotros le reconocíamos al público su derecho a no dar la noticia, pero el derecho que teníamos nosotros a buscarla. Bueno, más vale no era venir sin la noticia, ¿no? Exacto, porque tú Era te has dado imposible. cuenta que ahora el reportero se pone bravo cuando no le dan la noticia y se calienta y forma un escándalo y protesta. No, la persona tiene derecho a no decir esa noticia, pero tú tienes el derecho a buscarla. Eso es lo que hace darle la vuelta. Claro, eso es lo que hace del periodismo, pues. Es lo que hace, chico, un arte, es lo que hace una cosa sublime. Si no, cualquier muchacho pudiera ser reportero. Ahora, cuando tú ves lo que llaman talk show, lo que hacemos tú y Sí. yo, eso, tú dices, caramba, lo que gusta ahora es las cosas masivas, las cosas poliédricas, las cosas Sí. de gran público. ¿No sientes que uno tiene que hacer eso, o qué debe ser uno? Bueno, yo te digo que uno tiene que estar en un plan de aprendizaje permanente.
Porque uno no puede tampoco seguir el ejemplo del salmón, de estar contra la corriente. Ah, no, eso de... Uno tiene que reconocer, primero que todo, que hubo factores muy importantes en la vida nuestra que ya hoy en día no funcionan. Es una cosa muy dolorosa reconocerla, pero eso hay que reconocerlo. Y entonces irse adaptando a los nuevos tiempos sin perder la ética fundamental que nos enseñaron a nosotros, que eso es muy importante. A nosotros nos enseñaron que debíamos decir las cosas, que no debíamos vendernos, que debíamos ser cumplidores en el trabajo. Eso tenemos que seguir haciéndolo. Puede haber internet, puede haber estos teléfonos maravillosos, pero tú y yo tenemos que llegar a la hora exacta que nos obliga el trabajo que tenemos. No podemos buscar excusas. ¿Tú te fías que el venezolano busca excusas para no cumplir con el trabajo? Eso no es bueno. Esa famosa duda, que yo no la tengo, que es, caramba, con esos nuevos métodos, o medios, mejor dicho, la gente va a dejar de leer. Y yo creo que eso es imposible que uno deje de leer. No. El libro no muere. Lo que ocurre es que el libro antes era el emperador. Ahora, la televisión, bueno, la televisión está mandando, pero el libro tiene que seguir existiendo. Va a venir un libro electrónico, es verdad que va a venir un libro electrónico. Pero el libro del papel no va a desaparecer. No, pero eso de doblar una página, de verla y de verlo escrito. Pues eso tiene su encanto. Además, la gente que se formó en la generación de la imprenta como nosotros, y eso está probado, tiene una capacidad de reflexión mayor que quienes se han formado dentro del medio electrónico. Porque en el medio electrónico predomina la imagen sobre el concepto. La noticia, lo que somos, pues, los que nos gusta la noticia, y la que la escribíamos, y la que cuando la decíamos, la escribíamos igualmente. Hoy día, que generalmente se busca gente muy joven, muy bella, con buena dicción a veces, por lo menos, no se le puede ver el error ortográfico hablando, exacto. Pero que tú ves, porque las cámaras no engañan, que no saben lo que dicen. Sí, eso te das cuenta. Esa es una de las cosas que tiene la televisión, eso que tú acabas de decir, que parece que es una cosa superficial y es muy profunda. Eso es lo que ha contribuido al desgaste total de los líderes y de las organizaciones políticas en Venezuela. Que tú ves si la gente domina la materia o no. Porque si hay un señor, Sofía, tú y yo que sabemos un poco de televisión, vamos a ser modestos un poquito. Si tú ves un señor que dice, no, si yo estoy diciendo la verdad, no, en el país no hay ningún problema. Tú no engañas a un director si ni al público. Un tipo moviendo los dedos así, y el director que conoce su oficio, mientras el tipo dice, si aquí yo estoy seguro de lo que les estoy diciendo, no le enfoca la cara, sino le enfoca las manos, y el tipo, y yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, no hay ningún problema en el país. Aquellas manos full pantalla haciendo así, en un ministro, por ejemplo, ¿verdad? O en un gobernador, son fatales para él. Después hay otra cosa. La lectura de la noticia... Los ojos del público son la cámara, y si tú ves un individuo que no ve nunca la cámara frente a frente, y no, si yo soy inocente de ese caso, yo no tuve nada que ver con ese robo. Chico, eso no puede ser. Pero tú te acuerdas que los grandes gente de la noticia, que no son absolutamente viejos, que son gente que simplemente están haciendo cosas como Walter Cronkite, que era el hombre más... Es decir, ningún presidente tuvo la credibilidad que tenía ese hombre. Él jamás permitió que le escribieran una noticia, la redactaba él, y después trataba de recordarse lo que había escrito, pero él narraba los hechos de una manera tal que nadie dudaba de que él estaba absolutamente seguro que había buscado todas las maneras de decirle al público la verdad. Claro, porque es que el periodismo de televisión, Sofía, no tiene primera página, no tiene ni página primera ni página segunda. Entonces la primera página es la forma como el hombre lo dice en la pantalla. Por eso es que es tan difícil, porque lo que tú acabas de decir es verdad. Tú puedes escuchar una noticia que te interesa, pero si no te despierta credibilidad, porque la presentó mal, la persona la dijo mal. Bueno, porque es más visual. Por eso, es el problema de la imagen. Esta mujer que ganó millones, que sigue ganando con contratos millones, Bárbara Boltos, me decía a mí que ella tiene ahora... Estuvo hace poco, relativamente aquí en Venezuela. Estuvo aquí justamente. Ahí fue que me lo dijo en esa ocasión. Me dijo que ella pone muchísimas cosas de imagen, porque la gente no ni escucha ni sabe el idioma. Entonces hubo una, por ejemplo, ella habla con la señora Bush, entonces tiene a la señora Bush un momentico, pero después entonces enseña el perrito a la señora Bush, porque la gente no sigue mucho la... Sí, que es verdad, porque es que la imagen está dominando, ¿no?
Ahora, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por eso. Y eso Por es lo ejemplo, que tú... hay algo que le hace mucho daño, ¿verdad?, a la vida venezolana en lo que a seguridad se refiere, que es el pecado que cometemos todos los que estamos en televisión de presentar con gran frecuencia a los familiares de los ampones caídos a balazos. Ah, eso es horrible. Eso es horrible. Eso es terrible, porque para una madre todo su hijo es bueno. Y Dije, entonces ves tú una señora... O por lo contrario, sabía que era, pero que ella es una persona que no lo va a decir. que está asustada de eso. Y entonces para una madre llorando que su hijo se lo mataron, que le dieron 7 balazos, bueno, eso es terrible, pues. Eso conmueve a la gente. Eso te crea una situación equivocada en el público. Tú sabes que cargan la culpa y entonces en el barrio sí, se lo cobran. Se lo cobran. Entonces eso es un problema, ¿no? Bueno, imagínate. Esos son los problemas de la imagen. Esos son los problemas de la imagen, de la palabra y de ser reportero. Sí. De verdad, como es Oscar Llanes, que dejó su trabajo para hacer otro trabajo que también le gusta. Claro, pero siempre uno sigue con la pasión de la noticia. La prueba está que uno tiene la pasión de la noticia, que uno tiene que leer los periódicos todos los días, y los lees tú con el criterio de jefe de información. Bueno, porque ustedes leen el periódico para saber lo que pasa. Pero cuando Sofía lee el periódico en la mañana, ella se pone a pensar, oye, si yo tuviera en este periódico, hay que entrevistar a fulano, a Perencero, y yo lo mismo. Y no se le buscó tal cosa. No le buscó, mire, esta noticia está, esto está incompleto. Aquí debían decir esto y esto y esto. Y faltó fulano para declarar. ¿Y por qué no entrevistaron a fulano? ¿Qué será lo que pasó? Eso lo hace uno sin que nadie le esté pagando nada. Como es el caso de que hoy no le estoy pagando, sino dándole muchas gracias al maestro Oscar Llanes y hasta el próximo domingo. Hemos pasado un momento muy grato, Sofía. Yo lo creo. Sigue vibrando. Seguimos.